Bendiciones. Déjenme apagar aquí la música. Hay musicón acá. Ahí estamos. Buenas noches, pastor. Buenas noches, hermanos. Hermana Zenaida, Dios le bendiga. Buenas noches, hermanos. López, Anita, hermana Buenas noches, Elena, papá. hermano Edgar. Hola, Gaby, qué bueno verte. Buenas Hermana noches. Dina, Buenas noches. hermana Diana López, hermana Elcita. Hola, Londra. Buenas, pastor, buenas noches a todos. Hermano Osvaldo, hermana Emma Lara, hermana Buenas noches a todos, Dios los bendiga. Buenas noches, hermanos. Hermana Roxana, hermano Samuel Bach. Buenas noches, pastor. ¿Cómo están? Que Dios los bendiga, hermanos. Vamos a comenzar orando y a ver a quién le tocan los 15 minutos hoy. A mi hermano, a mí. Aquí, ¿con qué razón prendiste la cámara? Si no, no lo hubieras prendido. Bueno, oremos para que el Señor nos use a todas. Buen Señor Jesús, Dios bueno, Dios santo. Venimos delante de ti, oh Jehová de los ejércitos, en el nombre poderoso de Jesús, solicitando, Señor Dios, de tu piedad, solicitando, Padre Santo, de tu intervención. Somos necesitados, papito lindo, necesitados de ti, necesitados de tu palabra, buen Señor Dios. Por favor, Señor Jesús, hoy nos reunimos a conversar de tu palabra. Y nosotros te rogamos, Señor, que mientras conversamos de tu palabra, tú, Señor Dios Todopoderoso, nos bendigas y tengas en cuenta aún nuestras necesidades, Padre Santo, y que pueda haber en medio de nosotros, por medio de tu Santo Espíritu, Señor Dios, milagros, prodigios, maravillas, aún sanidades en el cuerpo, Señor. Te lo rogamos, tú sabes de lo que tenemos necesidad, de lo que tienen necesidad nuestros hijos, Padre Santo, nuestros padres, nuestros cónyuges. Te lo suplicamos en el nombre poderoso de Jesús. Y te damos desde ya gracias, Padre Santo, porque sabemos que nos has oído. Te suplicamos que la sangre de Jesucristo, Señor Dios, sea derramada una vez más sobre nosotros, sea esparcida, Señor. Oh, sí, Señor Dios, cúbrenos con tu sangre, papito lindo, Señor Jesús, para que podamos, Señor Dios, acercarnos agradablemente a ti. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Oh, gracias, papito lindo. Amén, amén y amén. Bueno, hermanos, vamos a darle tiempo a la hermana Gaby para que nos comparta la palabra, los 15 minutos de hoy. Vamos a ver, Gaby, cuéntanos. Amén, hermanos, Dios les bendiga. Pues primeramente darle gracias a Dios por este privilegio, ¿verdad? Esto que es pues algo inmerecido, ¿verdad? Entonces, pues, y pidiéndole a ustedes misericordia, hermanos, por si me agarran los nervios, usted me comprenderá. Porque para los que me conocen saben que como que me pongo bastante nerviosa al hablar así en público, ¿verdad? Y aunque no todos tengan su cámara encendida, pues yo sé que están ahí. Entonces, que Dios me los bendiga. Bueno, pues entonces, pues vamos a pasar. Les voy a proyectar unos versículos de la Biblia, hermanos, para los que tal vez el día de hoy no pudieron leer la Biblia. Ahorita vamos a tener bastantes textos bíblicos para que ustedes puedan leer junto conmigo, ¿amén? Bueno, pues a continuación tenemos acá el tema que a mí me tocó dar el día de hoy, ¿verdad? Es el lazo de la avaricia, ¿amén? Entonces, no sé si me logran a ver ahí, hermanos. Sí se ve. Amén, amén. Ok, bueno, entonces, pues empezamos.
El lazo de la avaricia, pues la verdad es desde que como todos podrán, no sé si en algún momento ustedes pues le han o comentaron o escucharon o tuvieron alguna oportunidad de escuchar esto, de decir de que a veces es necesario pues tener un poco uno de avaricia, ¿verdad? Yo sí lo he escuchado. Para poder hacer las cosas, como para poder venir uno y poder hacerse de cosas materiales. Y la verdad que a la luz de la palabra de Dios, estudiando el tema, realmente es un pecado que nos aparta bastante de Dios. No solo nos aparta, sino que dice su palabra que no vamos a heredar el reino de Dios, ¿verdad? Entonces, estudiándola fue así como que, wow, ¿verdad? Porque uno a veces como que pone unos pecados más altos que otros, pero realmente este pecado de la avaricia es un pecado bastante fuerte, hermanos, y pues vamos a ver a continuación, tenemos acá, les voy a leer el texto, pues base, ¿verdad? Lo encontramos en 1 Timoteo 6:9, dice, pero los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo en muchos deseos, necios y dañosos que hunden a los hombres en la ruina y en la perdición. Si nuestros pensamientos están solamente en riqueza, caemos en deseos necios y engañosos, ¿verdad? Como vemos acá, que nos llevan a la ruina. Vemos también acá, donde dice en 1 Timoteo 6:9, que es el siguiente versículo, porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, por lo cual, codiciándolo algunos, se extravieron de la fe y se turbaron con muchos dolores. Vemos aquí que la raíz de todos los males es el amor al dinero. Y la raíz vemos que empieza con una semillita, ¿verdad? Tenemos que tener mucho cuidado de cuando empiezan esos deseos, ¿verdad? De querer tener bienes materiales, de querer tener dinero y todo eso para que no nos lleve a tener esta semillita que se convierta en una raíz, ¿verdad? Como decir, empezar a decir, bueno, tengo una tele, quiero una tele mucho más grande, tengo quiero un carro mucho más grande y pues es bueno tener eso, ¿verdad? Pero si nuestro deseo y nuestro corazón, nuestra mente solo están en eso, pues ahí está lo mal. Vemos también acá en Mateo 18:18, dice, en verdad os digo, todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Nuestro Señor, tan bueno y bondadoso, nos hizo reyes y sacerdotes, según dice su palabra. Esta función son funciones de la realeza, es decir, podemos atar nuestra vida, nuestra mente, nuestro hogar, nuestras finanzas acá en la tierra, ¿verdad? Y también así desatar, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que vamos a desatar nosotros? Debemos de desatar. Es el amor al dinero, hermano. El amor al dinero realmente es algo que nos lleva a hacer y a pensar y actuar de muchas maneras, de maneras malas, ¿verdad? Que a Dios, pues definitivamente no le agrada, ¿verdad? Entonces, vemos aquí, de acuerdo con el diccionario bíblico Vine, el significado de avaricia es el que está ansioso de tener más. Esto es, tener lo que le pertenece a otro. Imagínense, o sea, el hecho de que yo quiero tener, ¿verdad? Lo que mi hermano tiene. Si él compró un carro último modelo, yo lo quiero tener. Y aunque tal vez no tenga el dinero suficiente para tenerlo, yo lo quiero tener a como de lugar, ¿verdad? Es algo que realmente, pues definitivamente no está bien. Dice acá, consecuencias de caer en el lazo de la avaricia, ¿verdad? Vemos que tenemos una consecuencia de caer en esto. Según Colosenses 3:5 dice, por tanto, considerad los miembros de vuestro cuerpo terrenal como muertos a la fornicación, a la impureza, a las pasiones, a los deseos y a la avaricia, que es idolatría. Como vemos acá, la avaricia es semejante ¿a qué? A la idolatría, ¿verdad? Entonces, también nos dice
que en el versículo que vamos a tener en el siguiente, dice que también somos, ¿verdad? Que el Señor me reprenda, son dignos de muerte, ¿verdad? Como vamos a ver en el siguiente versículo. Perdón, en Romanos 1, 19 al 32 dice así: estando llenos de toda injusticia, maldad, avaricia y malicia, calumniadores de envidia, homicidios, pleitos, engaños y malignidad, son chismosos, detractores, aborrecedores de Dios, insolentes, soberbios, justanciosos, inventores de lo malo, desobediencia a los padres, sin entendimiento, indigno de confianza, sin amor, despiadados, los cuales aún conocen el decreto de Dios, pero lo que practican tales cosas son dignos de muerte. No solo las que hacen, sino que también dan su aprobación a los que la practican. Imagínense, o sea, no solo el hecho de que lo vayamos a hacer, sino que tener la aprobación de decirle a alguien, ala, está bien lo que hiciste, ¿verdad? Eso también nos hace dignos de muerte, dice la palabra de Dios. Y aquí veo yo cómo es que este pecado, ¿verdad? Este lazo de la avaricia va junto con todo esto. Miren, homicidios, pleitos, engaños, malicia, chismosos, detractores y todas esas cosas que realmente nos compara este lazo con todo eso que está aquí, ¿verdad? Vemos cómo la palabra de Dios pues es tan clara y es tan impactante, ¿verdad? De poner este pecado acá, y pues la verdad es de que nosotros tenemos que tener mucho cuidado de no caer en esto, ¿verdad? También vemos acá en Proverbios 23:4, dice, no te fatigues en adquirir riquezas, deja de pensar en ellas. ¿Por qué nosotros nos afanamos en solamente tener cosas materiales, hermanos, si realmente nosotros no somos de esta tierra? Nosotros estamos aquí solo de pasón, ¿verdad? ¿Por qué nos afanamos solamente en decir, yo quiero esto, yo quiero lo otro? Y pues sí es necesario. Y con la bendición de Dios, pues Él si nos quiere dar, pues bienvenido sea, ¿verdad? Pero si no, ¿por qué nos vamos nosotros a afanar y a pensar solamente en eso? Entonces vemos que no, como dice la palabra, deja de pensar en ellos, ¿verdad? Deja de pensar en eso, a dónde está tu camino, a dónde está tu corazón, ¿verdad? Entonces también vemos acá que en Lucas 12:19, y diré a mi alma, alma, tienes muchos bienes depositados para muchos años, descansa, come, bebe, diviértete. A veces somos como que muy insaciables, ¿verdad, hermanos? Dios nos dice que Dios nos bendice, pero aún nosotros queremos más y queremos más y queremos más. Si ya Dios ya nos está bendiciendo, pues gloria a Dios, ¿verdad? Qué bendición que nos dé algo material. Pero ¿por qué querer afanarnos y seguir en lo mismo y seguir insistiendo, insaciables, ¿verdad? De querer más y más y más. ¿Sí, para qué, hermanos? Si realmente nosotros no estamos aquí. Muchos saben de que pues mi suegra falleció la semana pasada, y me doy cuenta bueno, no falleció, ¿verdad? No, sino que realmente ella duerme en Cristo, ¿verdad? Ella duerme en Cristo, y vemos que realmente pues nada se lleva uno. Realmente uno duerme en Cristo y ya estuvo, no te llevas nada. Entonces, ¿para qué uno querer estar afanados, verdad? Vemos también acá, en Mateo 6:24, nadie puede servir a dos señores, porque o aborrece a uno y amará al otro, o se apegará a uno y despreciará al otro. No puede servir a Dios y a la riqueza. ¿Por qué ser esclavos nosotros de la riqueza? Si nosotros tenemos que ser esclavos por amor a Cristo, por amor a Él, a su venida y a su reino, ¿verdad? No ser esclavos al dinero,
es ser esclavos a trabajar y a trabajar y a solamente a trabajar por tener cosas materiales, ¿verdad? Sino que la verdad, buscar de Dios, buscar lo primero, ¿verdad? Buscar lo que al final es nuestro deseo, buscar a Dios, ¿verdad? Y no estar buscando en cosas materiales o solo trabajar para obtener cosas que al final se quedan aquí, ¿verdad? Entonces, vemos también acá en Apocalipsis 3, ay, perdónenme que aquí se me vino mi nena, permítanme, hermanos. Perdón, hermanos, eso es lo que pasa cuando uno tiene chiquitillos. Bueno, dice en Apocalipsis 3:17, ¿por qué decís, soy rico, me he enriquecido y de nada tengo necesidad? ¿No sabéis que eres un miserable, indigno de lástima, pobre, ciego y desnudo? Realmente nos deja ver, ¿verdad? Que cómo nos ve Dios cuando a veces nosotros nos jactamos de todo lo que tenemos, ¿verdad? Y vemos que realmente no es así, ¿verdad? Tenemos primeramente que ver esto de buscar a Dios, de ver lo que Él nos va a dar conforme sea su voluntad y no estar de esa manera, ¿verdad? Entonces vemos aquí en primera de Corintios 6:10, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los difamadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Ellos vemos que no heredarán el reino de Dios. Imagínense qué tan peligroso ponemos el no heredar a Dios, el estar en este lazo, ¿verdad? No heredamos el reino de Dios. Dice aquí, ¿cómo ser libres del lazo de la avaricia? Vemos aquí en Salmos 19:36, inclino mi corazón a tus testimonios y no a las ganancias deshonestas. Dice. Prefiero lo que viene perdón, inclina mi corazón a tus testimonios y no a las ganancias deshonestas, ¿verdad? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues inclinar nuestro corazón, ¿verdad? A Dios primeramente. Vemos también acá en Hebreos 13:5, sea vuestro carácter sin avaricia, contentos en lo que tenéis, porque en el mismo ha dicho, nunca te dejaré ni te desampararé. Estar contentos con lo que tenemos, hermanos, y no estar así como que incontentos, ¿verdad? Así como que, bueno, tengo esto, ¿verdad? Qué triste, ¿no? Estar contentos con lo que tenemos. También vemos aquí en Primera de Corintios 10:14, por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Realmente vemos que huir no es de cobardes, ¿verdad? Como muchas veces nos dicen, sino huir también dice la Biblia que nos hace ser sensatos, ¿verdad? Entonces, huir de la idolatría. Vimos en el versículo anterior, que la idolatría es igual a esto de la avaricia, ¿verdad, hermanos? Entonces, vamos aquí un poquito rapidito, que ya se me está llegando el tiempo. Dice en Proverbios 21:26. Hay quienes se la pasan codiciando todo el tiempo, pero a los justos les encanta dar, ¿verdad? La palabra de Dios dice, es mejor dar que recibir. Y ustedes, hermanos, yo sé que todos de ustedes han dado, se han despojado de cosas materiales o cosas de ustedes propios para darle al necesitado, ¿verdad? Y eso nos libra de este lazo, hermanos. En Lucas 12:14, y les dijo, estad atentos y guardaos de toda forma de avaricia, porque aun cuando alguien tenga abundancia, su vida no consiste en sus bienes. Dejemos de poner la confianza en los bienes materiales, ¿verdad, hermano? Sino que más bien guardaos, dice, guardaos de toda avaricia, porque aun cuando alguien tenga abundancias, su vida no consiste en sus bienes. Realmente, como les decía anteriormente, pues todo lo que tenemos,
pues, como dice su palabra en el versículo adelante, vamos a ver que todo aquí se corrompe, ¿verdad? Todo aquí se queda acá. Nosotros tenemos que ver más allá. Amén. Entonces, y aquí vemos en Mateo 6:19, no os acumuléis tesoros en la tierra donde la polilla y la herrumbre destruye y donde los ladrones penetran y roban, ¿verdad? ¿Para qué hacer tesoros aquí en el cielo si aquí en la tierra, si realmente este no es nuestro futuro, ¿verdad? Nosotros creemos en nuestro después de la muerte, después de estar durmiendo, poder estar con nuestro amado Señor, nuestro reino está ahí arriba, ¿verdad, hermano? Y también vemos acá en 2 de Corintios 9:5, así que creí necesario exhortar a los hermanos a que se adelantaron en ir a vosotros y preparar de antemano vuestra generosa ofrenda ya prometida para que la misma estuviera lista como ofrenda generosa y no como por codicia. Debemos dar sin nada a cambio, ¿verdad? No voy a ofrendar y voy a diezmar solo para poner a prueba a Dios, sino realmente darlo por amor, ¿verdad? Por obediencia. También vemos aquí en Deuteronomio 15:11, porque nunca faltarán pobres en tu tierra, porque eso te ordeno, dice, diciendo, con libertad abrirás tu mano a tu hermano y al necesitado y al pobre en tu tierra. Vemos que siempre va a haber un necesitado, hermanos. Siempre vamos a ver a alguien que necesite y ahí es donde tenemos que extender nuestras manos para poder dar al necesitado, ¿verdad? Y por último, dice aquí Pablo, que realmente Pablo, siervo de Dios, extraordinario, la verdad, es maravilloso el ver todo lo que Pablo dejó y dice acá, sé vivir en pobreza y sé vivir en prosperidad. Y en todo y por todo he aprendido el secreto tanto de estar saciado como de tener hambre, y de tener abundancia como de sufrir necesidad. Y dice su palabra, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Dice acá, Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pablo refiriéndose que sufrió y fue instruido en el misterio de saber vivir en la escasez como en la abundancia. Y esas palabras son tan verdaderamente hermosas como en la abundancia. Dice, en otras palabras, la sangre de Cristo nos da la fortaleza para que en medio de la escasez no haya lazo de avaricia. Y en nuestro corazón, así vivir en abundancia y no seamos conducidos a la muerte en el lazo en lo que dice en este versículo, ¿verdad? Que podemos vivir nosotros en abundancia como en escasez, ¿verdad? Siempre felices y alegres. Si Dios da, pues qué bendición da, y si no da, pues qué bendición que no dé, ¿verdad? Entonces, pues eso es todo, hermanitos. Que Dios me los bendiga. Me pasé unos 3 minutitos por allá, pero la verdad que a veces los nervios le atacan a uno, pero Dios es bueno y le agradezco a Dios esta oportunidad maravillosa que me da de poder estar acá. Algo que no me imaginaba, pero Dios todo lo hace nuevo. Su palabra dice que todo lo hace nuevo y pues yo sé que Dios es maravilloso y me da esta oportunidad. Realmente, pues con anterioridad yo le decía al pastor, no, por favor no me vaya a poner porque a mí me da pena, ¿verdad? Me da eso, pero Dios le dice a uno que sí puede, ¿verdad? Y todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Que Dios me las bendiga, hermano. Amén. Y menos mal te da nervios y te cuesta, ¿va? Muy, muy bendecido, Gaby, Dios te bendiga. Vamos a pasar ahora a compartir un poquito de la palabra. Solamente si Gaby deja de compartir la presentación y ponemos la presentación para el tema que estamos platicando. Tenés que irte abajo donde está la flechita y ahí dice, no, ahí está. Ay, se quitó de la reunión de una vez esta Gaby, ahora se volvió a unir. Vamos a
a platicar, hermanos, un poquito de lo que hemos estado platicando estos días. Solo déjeme abrir la reunión también en otro dispositivo, por si se va la luz aquí, entonces tenemos otro dispositivo acá. Solo déjeme unirme a la reunión, que me den entrada en la reunión. Vamos a ver. Ok. Muy bien. Ahí estamos. Ok. Muy bien. Vamos a poner la presentación. Ok. Yo quisiera hablarle un poquito ahora de esto, de los simples. Ok. El día martes estuvimos platicando acerca de un tema que a mí me llamó mucho la atención y ha venido una cosa tras otra, y hablamos de esto, de la sabiduría versus la necedad. Y estuvimos conversando un poquito. Primero ejemplificamos que hay potestades en los espacios celestes de diferente estatura espiritual, de diferente jerarquía, tanto del lado de la luz con nosotros como tanto del lado de las tinieblas, y que hay una guerra entre que nos tiene esas potestades, las tinieblas, está en guerra con nosotros, porque nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra poderes del mundo de las tinieblas, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y de eso estuvimos platicando, y vimos las potestades del lado del reino de la luz que están en Daniel 4:17, vigilantes, santos, vivientes, y después de esto los hombres. Y vimos cómo habían potestades del lado de las tinieblas que estaban representadas por mujeres, y potestades del lado de la luz representadas por mujeres. Entonces pusimos Zacarías 5:5, donde dice que vio una mujer sentado dentro de un efa. Dentro de eso, un efa era como decir una tinaja de cierta cantidad, y les dijo a esa mujer: esta es la maldad. Entonces, personificando a la maldad como un ente femenino. Y 1 Corintios 15:26 nos dice que el postrer enemigo en ser destruido es la muerte. Esa es otra potestad femenina. Ahora bien, cuando nosotros vemos del lado de la luz, pues en Apocalipsis 12:1 vemos una gran señal apareció en el cielo, una mujer. ¿Ok? Entonces la iglesia es una potestad de parte de Dios, pero es una mujer. Y terminamos, terminamos los ejemplos con estas dos mujeres. La mujer sabia edifica su casa. Y muchas versiones dicen la sabiduría edifica su casa, pero la necia con sus manos la derriba. Aquí hay dos potestades, la mujer necia, esta, y la mujer sabia. ¿Ok? Y solo pusimos esto para hablar de la sabiduría. En Proverbios 8:22 está hablando la sabiduría, y ella dice: el Señor me creó en los comienzos de sus obras, antes que comenzara a crearlo todo. Entonces, la sabiduría es una potestad, ¿ok? Pero la necedad también es una potestad. Después de eso, pasamos, y le voy a poner el resumen, que nos basamos en Proverbios 9, donde empieza en el 1 hablando de la sabiduría hasta el capítulo 12. Y en el Proverbios 13 nos habla de la mujer necia. Entonces vimos sus características, que la sabiduría, esa potestad, edifica, prepara, envía y clama desde los lugares altos. Si usted revisa los versículos en Proverbios 9, usted se va a dar cuenta cómo lo va declarando. Si solo voy a pedir un poquito de agua pura. Ok, mientras que la otra potestad del lado de las tinieblas, la necedad,
no edifica, es alborotadora, no prepara, es libertina, no envía, no tiene doncellas para enviar, y esta no conoce, no está relacionada con el conocimiento, pero ambas, en los versículos conducentes, claman, las dos claman desde los lugares altos, tanto la sabiduría como la necedad, solamente que y lo hacen desde la puerta de su casa, esta desde su casa, esta desde la puerta de su casa, pero esta se atribuye tener un trono, ¿ok? Hablamos de esas características el día martes de estas dos potestades, pero vimos a quienes le claman. La sabiduría, fíjese bien, le clama al simple y al falso de entendimiento, mientras que cuando revisamos a la necedad, dice que ella le clama a los que van derechos en sus sendas, a los que son rectos, pero que dentro de ellos hay simples y faltos de entendimiento. La sabiduría les ofrece comer de su pan y beber de su vino. En ese orden, primero el pan y después el vino. La necedad cambia el orden, primero el líquido y después el pan. No nos detuvimos en esto, pero ella no ofrece de lo suyo. Ella ofrece aguas hurtadas, no ofrece vino, sino ofrece agua, pero no propio, sino hurtado. Y no ofrece de su propio pan, sino el pan comido en secreto. ¿Ok? Y termina el discurso de la sabiduría diciendo: abandonad la necedad y viviréis. Mientras que de la necedad dice que ahí en su casa, a donde los invita, ahí están los muertos. Ok, ahora bien, platicamos el día martes que nosotros, desafortunadamente, nuestro origen no fue bueno. Nuestro origen fue, según de 1 Corintios 1:27, sino lo que Dios ha escogido, lo necio del mundo, para avergonzar a los sabios. Dios escogió lo débil del mundo para avergonzar a lo que es fuerte. Y escogió lo vil y lo despreciable. O sea, entonces Dios nos escogió, pero nosotros estábamos en el mundo. Y nosotros, así como la necedad, nosotros estábamos llenos de necedad. Pero el Señor nos salvó. Entonces, tomando esa primera parte del versículo 1:27, yo se los esquematicé, esa es la palabra, de la siguiente manera. Aquí está: sino que Dios ha escogido lo necio del mundo. Nosotros éramos lo necio del mundo. Entonces vino la sabiduría que le clama que abandonen la necedad, ¿ok? Y nos convirtió y nos pasó a ser justos, a ser rectos. Pero ya que somos rectos, ya que estamos derechos en nuestras sendas, viene la necedad y ataca, ¿ok? Pero no a todos los justos, sino a aquellos justos que son simples o que son faltos de entendimiento. Y esta palabra, faltos de entendimiento, explicamos que literalmente quiere decir sin corazón. Y ahí ya hablamos cuáles son las características de aquellos que no tienen corazón. Eso, en resumen, fue lo que hablamos el martes. Y me lo eché en 6 minutos. Así debería predicar usted todos los días. Cuando predica ya rapidito, dice usted, no se puede. Hoy le quiero hablar de los simples. Ok, empecemos con esto. ¿Quiénes llama la sabiduría? A los simples. Ok. Y los cambia de dimensión, los lleva al mundo, al reino de la luz. Y nosotros aceptamos al Señor Jesús en nuestro corazón, y la Biblia dice que Jesucristo fue hecho sabiduría de Dios. Entonces, la sabiduría empieza a vivir en nosotros. Pero, a pesar de que por Cristo Jesús somos considerados como rectos, como justos, dentro de nosotros hay actitudes todavía de falta de entendimiento
y de simplezas. Ok, fíjese bien. El Señor Jesús les dice a sus apóstoles, si la luz que hay en vosotros ya habían aceptado, era el Mesías, lo habían aceptado, ellos eran básicamente salvos, pero les dice, si la luz que hay en vosotros todavía son tinieblas, pero ya tenían luz, ¿cómo serán las verdaderas tinieblas? Entonces, eso quiere decir que desafortunadamente en nosotros hay resabios del mundo de las tinieblas. Y una de las cosas que nos caracterizaba en el mundo de las tinieblas es nuestra simpleza, nuestra falta de entendimiento. Entonces, a pesar de que somos rectos, la necedad, sabiendo que puso cosas en nosotros, ¿ok? Va a atacar a los faltos de entendimiento, y de esto lo bosquejamos apenas el día martes, pero también va a atacar aquellas cosas que nosotros tenemos de simples. Ahora bien, nosotros tenemos que ver que es un simple, tenemos que entenderlo. Tal vez cuando yo empecé a oír la palabra simple, como uno aprende a usar las palabras de acuerdo a lo que está oyendo, uno le dicen, es que ese es muy simplón, muy papa sin sal, le dicen a uno, no tiene gracia, y allí lo va entendiendo uno. Pero cuando nosotros vemos esto de simple a la luz de la palabra, quiere decir seducible, ignorante, persona que se le engaña, quiere decir ingenuo. Pero de estas palabras me llamó la atención esto. El simple es seducible. Al simple se le puede seducir. Entonces, ¿qué va a hacer a quién va a atacar la necedad? ¿A quién va a llamar la necedad? Aquellos que pueden llegar a ser seducibles, que los pueden seducir, ¿ok? Que pueden hacerlos caer en una trampa, hablándoles bonito, atrayéndolos hacia cosas que no le convienen. Ok, va. Entonces, pensando en que los simples son seducibles, fíjese bien, mire esto. ¿Por qué es tan peligroso ser simple? Proverbios 1:32. Porque el desvío de los simples los matará y la complacencia de los necios los destruirá. Entonces, el desvío, cuando alguien es simple, se desvía y eso le puede costar la vida. Entonces, ser seducible, ser ignorante, ser una persona que se le engaña fácilmente, ser ingenuo, hace que el cristiano, aquel que aceptó a Jesús, va en el camino, pero que tiene esta cualidad todavía, o resabios de esta cualidad, y puede ser seducible, entonces corre el peligro de que lo maten. Corre el peligro de que lo maten. Va. Ahora, yo lo quiero llevar a estos versículos. Mire pues. Ok. Ajá. Vamos a ver. Mire pues. Nahum 3:4. Pongámosle algo de escatológico al concepto. Miremos cómo es que a quién la necedad, a quién va a atacar, a quién va a llamar. A los simples. ¿Quiénes son los simples? A los que se les puede seducir. Miren Nahum 3:4. Es un salmo escatológico. Por todas las muchas prostituciones de la ramera, ¿ok? La encantadora, la maestra de hechizos que seduce.
¿A quién? A las naciones con sus prostituciones y a los pueblos con sus hechizos. ¿De quién está hablando? De la gran ramera descrita en el libro de Apocalipsis. ¿Cómo trabaja esa entidad, que es una mujer, es una entidad? Seduciendo. ¿Y a quiénes va a seducir? A las naciones. ¿Con qué? Con sus prostituciones. Entonces, ¿quiénes seducen? Las personas que se dedican a prostituirse. Y no estoy hablando solamente de las mujeres que ejercen este oficio. ¿Cómo seduce? Aquí naciones es etnias, ¿ok? Y a los pueblos, ¿con qué? Con sus hechizos, con sus cosas hechizas, ¿ok? Va. Entonces el mundo está seducido. El mundo está seducido, por lo tanto, como es seducible, es un simple, entonces el desvío, el camino por donde agarró, hacia donde desvió, lo va a matar. Va a traer una gran destrucción. ¿Hacia dónde está llevando esa gran ramera que hace hechizo? Mire, maestra de hechizos, la encantadora, ¿ok? ¿A quién está seduciendo para llevarlo a la destrucción? A las naciones, a los goy, eso quiere decir los gentiles. Esta palabra naciones en hebreo es goy, quiere decir gentiles. Y a los pueblos, ¿con qué? Con sus hechizos. Entonces, ya podemos ver acá que hay una entidad espiritual que seduce. Ahí va la necedad, ¿ok? Llamando para ponerle en bandeja de plata a la gran ramera, a las naciones y a las prostituciones. Muy bien. Ahora, fíjese bien. Mire pues. Marcos 13:22. Esta es una Biblia que se llama Bober Canteras, su cuarta edición. Y dice, pues se levantarán, mire cómo dice esta versión, se levantarán falsos mesías y falsos profetas y obrarán señales y portentos en razón de seducir, si es posible, a los elegidos. ¿Se acuerda lo que ha enseñado el apóstol recientemente? Muchos serán los llamados, pocos serán los escogidos. Atrio, lugar santo. Pero en Apocalipsis, cuando el Señor regresa, dice que viene seguido de sus muchos escogidos y fieles. Muchos, lugar santo, escogidos, atrio, escogidos, lugar santo, fieles, lugar santísimo. Nosotros como cristianos tenemos que dar la estatura, obviamente, tenemos que pasar por los muchos, porque muchos serán llamados, nosotros fuimos llamados, pero pocos de esos muchos serán escogidos, pero aún hay una estatura aún mayor, fieles. Esos no van a ser engañados. No van a ser, no pueden ser, los fieles no pueden ser seducidos. Los que son seducidos son los muchos y los fieles. Entonces, eso quiere decir que dentro de el pueblo de Dios, dentro de los elegidos, quedan gente que es seducible. Muy bien. Ok, va. Ahora bien, de ser posible a los elegidos. Ahora muy bien. Pongámoslo siempre en Apocalipsis. Mire pues. Le está hablando al ángel de esta iglesia. Pero tengo contra ti que toleras a esa mujer Jezabel, que se dice ser profetiza y enseña y seduce. ¿A quién?
a los siervos de Dios. ¿Y dónde están los siervos de Dios? En la iglesia. Es por eso que yo le digo que aún en la iglesia hay gente que puede ser seducida, y puede ser seducida porque es simple, a que cometan actos inmorales, que coman cosas sacrificadas a los ídolos. Va, pero mire, Jezabel, ¿qué hace Jezabel? Seduce. ¿Ok? Seduce. Ella dice ser profetisa, no es profetisa. Enseña y seduce. Le repito, ¿a quiénes? A los siervos de Dios. Entonces, con esto le quiero tratar de dar a entender que el enemigo va a tratar de seducir, de ser posible, a los elegidos. Eso quiere decir que dentro de los elegidos hay simples, porque los seducidos son simples. ¿Ok? Va. Muy bien. Ahora bien, veamos cómo es la seducción, porque ya quedamos que desafortunadamente tenemos cosas de simples en nosotros. A veces es fácil ver quién es simple. La Biblia dice, el prudente ve el mal, eso está en Proverbios 22:3, el prudente ve el mal y se aparta, pero el simple, o los simples, dice, siguen adelante y son castigados. A otro versículo que es Proverbios 27:12, dice, siguen adelante, o sea, los prudentes ven el mal y se apartan, pero los simples siguen adelante y sufren las consecuencias. Entonces, fácil saber quién es un simple. ¿Sabe cómo lo decían las abuelitas antes? ¿Quién con una luz se pierde? Así decían. ¿Quién con una luz se pierde? ¿Quién diciéndole lo que va a venir, no te vayas por ahí, que por ahí sale el lobo, Caperucita? Eso quiere decir que Caperucita era simple. Ok. Entonces, el simple a veces es fácil, a veces no es tan fácil. Dice que en Proverbios 8 simple, dice, proverbios, aprended prudencia. Eso quiere decir que los simples son imprudentes, ¿ok? Son cositas que podemos ir viendo cómo son los simples. Ok, pero no me quiero detener en los simples, sino quiero mostrarle, ¿ok? Esto. Esta es una Biblia moderna Prat, primera de Juan 2:26. Estas cosas os escribo respecto a los que quisieran seducirlos. Entonces nosotros tenemos que conocer a los que nos quieren seducir, porque ya entendimos que hay cosas todavía de simpleza en nosotros que Dios tiene que quitarnos y que el enemigo quiere usarlo para seducirnos. Entonces, estas cosas os he escrito respecto de los que quisieran seduciros. O sea que hay personajes espirituales usando personas, ¿ok? Que lo que desean, lo que intentan es seducirnos, ¿ok? Es una batalla. La necedad se sienta en los lugares santos y empieza a clamar. Entonces, ¿cómo va a tratar cómo seduce la necedad? ¿Cómo seduce? Con la voz, clamando, dando mensajes. Así seduce ella. Ahora, veamos quiénes son los que nos quieren seducir. Yo hice un esquema, no lo terminé, solo puse así: el seductor y el seducible. Aquí ya sabemos que el seducible es el simple. Ahora miremos los seductores. Miremos al primero. Fíjese bien. Deuteronomio 4:19. Cuando mires al cielo y veas el sol, la luna, las estrellas y todos los astros del firmamento, no te dejes seducir.
hasta postrarte ante ellos para rendirles adoración. El Señor tu Dios los ha dado en suerte a todos los pueblos que hay debajo de los cielos. Ok, va. Cuando mires al cielo y veas a los astros del firmamento. Ok, muy bien. Entonces, cuando nos habla de esto, nos está hablando de gente que está en eminencia, gente que está, nos está hablando de ministros, de eso nos está hablando. Las estrellas nos está hablando de ministros. Ok, y vi una mujer, capítulo 12, Apocalipsis, que estaba vestida de sol, tenía la luna bajo sus pies y 12 estrellas la coronaban. La mujer es la iglesia. Las 12 estrellas tipifican el gobierno ministerial que Dios dejó en Efesios 4:11 a través de los apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. 12 en la Biblia es figura de gobierno. Y las estrellas en la Biblia son figura de los ministros. ¿Ok? Va. Entonces, esta mujer estaba coronada, tenía gobierno sobre ella, estaba cubierta su cabeza por 2 estrellas. Entonces, las estrellas, los ministros, corren el riesgo, o nosotros por nuestra simpleza, corremos el riesgo de idolatrarnos. En la Biblia, postrarse es sinónimo de adoración. Entonces, nosotros tenemos el peligro de dejarnos seducir en idolatrar estrellas. Y eso es fácil en el mundo. Métase a ver cuántos seguidores tiene Messi, cuántos seguidores tiene Cristiano Ronaldo, mire el alboroto hoy porque se murió Tina Turner, ¿ok? Yo no sé si usted bailó, gracias a Dios es viernes, pero a mí me tocó bailarla en su tiempo. Mire el fenómeno social que fueron los Bee, bueno, fueron un fenómeno social, no, pero ¿cómo se llaman aquellos primeros peludos cantantes de rock que eran ingleses y que eran 4 y que uno de ellos era los Beatles? Ok, mire, y que la gente, mire, Maradona. Y hay en el mundo 4 iglesias, que la religión es alrededor de Maradona. Mire qué tan absurda llega a ser la gente, que se dejó seducir y se postra ante lo que ellos consideran estrellas. Pero lo mismo le puede suceder a la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia tiene que abandonar su simpleza. Entonces, nosotros no nos tenemos que dejar seducir por las estrellas. Y yo con esto, fíjese bien, mire, pues vuelvo a esto, ¿ok? Y se levantarán falsos mesías, estrellas. Y se levantarán falsos profetas, estrellas. Y obrarán señales sin portentos, van a hacer milagros. Y entonces van a seducir a la gente. De ser posible, a los simples que hay entre los elegidos y a los simples que están en los muchos, ¿ok? Y los van a llevar ¿a qué? A idolatrar. Y entonces cuando idolatren, entonces no van a poder participar del arrebatamiento. Mire pues, Biblia Kadosh, Deuteronomio 13:5. Empieza diciendo Deuteronomio 13. Acuérdese que todos los capítulos 13 nos hablan acerca del carácter del anticristo y del falso profeta, 18 y 13. Los 13 están relacionados con la rebelión y con los falsos profetas. Entonces, dice Deuteronomio 13, si se levanta
entre vosotros un profeta o un soñador de sueños y os dice que va a pasar algo y no se cumple, el tal es falso. Entonces lo van a matar con camorra hebrea. La camorra hebrea es con piedras, ¿ok? Ok. Pero si lo que dice ese profeta o soñador de sueños se cumple, pero los lleva a otros dioses que nunca conociste, ese también es falso. Entonces, Deuteronomio 13:5 dice, y ese profeta o soñador será puesto a muerte. ¿Por qué? Porque él incitó rebelión contra Jehová, su Dios, quien lo sacó de la tierra de Egipto, Misraim, y lo redimió de una vida de esclavitud. ¿Cómo los incita? Para seducirlos fuera del camino que Yahvé, su Dios, les ordenó seguir. Así librarán a su congregación de perversidad. Ok. Entonces, hay falsos profetas y falsos soñadores de sueños que lo que quieren es seducir. ¿Y cómo seduce? Llevándonos fuera del camino. Fuera del camino. ¿Quién es el camino? Jesús. Entonces traen doctrinas extrañas que nos alejan del camino de la verdad y la vida. ¿Cómo? Con falsas profecías, con falsos sueños. Por eso uno debe entender que los sueños tienen diferentes orígenes. Los sueños tienen origen en el propio cuerpo. Si usted está dormido profundamente, está muy cansado y ya tiene su vejiguita llena y quiere orinar, usted se pone a soñar que está sufriendo, que no encuentra dónde, que no encuentra el baño. Eso es un sueño que está provocado por la fisiología normal del cuerpo y el inconsciente lo que está haciendo es diciéndole, desperta, desperta, vas a mojar la cama. Eso es lo que está diciéndole. Ese es un sueño del cuerpo. Muy bien. Hay sueños que provienen de nuestra alma. Está comprobado que nosotros, nuestra mente trabaja cuando dormimos, seleccionando información, ¿ok? Y tratando de quedarse con la que es más valiosa y desechando la demás. Y eso lo hace muchas veces por medio de sueños. Aunque no los entendemos, el sueño está haciendo que conocimiento quede bien grabado. Eso se llama la huella sináptica, se llama. Y se sueña, y para eso en parte sirven los sueños. Una cosa interesante, nosotros no soñamos a colores, nosotros soñamos en blanco y negro. Cuando despertamos, nuestro cerebro, si nos acordamos del sueño, le pone colores. Eso está demostrado con aparatos y todo. Y otra cosa interesante es que nosotros cuando soñamos en cámara lenta. Un sueño que a nosotros en el sueño fue un sueño que fuimos, venimos y ya, y fue rapidito. Puede ser que sea un sueño de 1 o 2 horas. Nosotros soñamos en cámara lenta. Le ponemos colores. Y otra cosa interesante, todos soñamos, pero no nos acordamos muchas veces. A veces decimos, no soñé nada. Lo que pasa es que no nos acordamos. Entonces, ese es otro origen del sueño. ¿Cuál es otro origen del sueño? ¿Ok? Usted mira a Nabucodonosor. O usted mira a Faraón. Y tiene el sueño de las vacas flacas y las vacas de las gordas y las flacas, las espigas feas y las espigas hermosas. Y tiene ese sueño. Y José le dice algo. Que cuando Dios dice algo 2 veces es porque está pronto a cumplirlo. Entonces, ¿quién le dio el sueño a Faraón? ¿Qué le está diciendo José? El Señor te lo dijo 2 veces, ya lo va a cumplir. ¿De quién era el sueño? De Dios.
¿A quién se lo dio? A Faraón. O sea que Dios le puede dar sueños, aún a los inconversos. Increíble. Ahí está Nabucodonosor. Dios trata con Nabucodonosor por medio de sueños, pero Nabucodonosor no entiende. No entendió los sueños que venían de parte de Dios para su vida. Terminó como bestia. ¿Ok? Pero también el enemigo pone sueños. Y a veces el enemigo se viste de ángel de luz y entra en los sueños de la gente para confundirlos. Entonces, cuando el apóstol le llevan un sueño, él lo oye, se le queda viendo a uno, le dice, ok, necesitamos un Daniel para interpretarlo. Y así se zafa. Ok, muy bien. Entonces, cuidado con los sueños, porque pueden ser una trampa para seducir. ¿Quién seduce? Los falsos profetas, los falsos soñadores de sueños. Los verdaderos profetas, su intención no es seducir, no es llevarlo fuera del camino, fuera de la verdad que es Jesús. Mire, Deuteronomio 30:17. Mas si tu corazón se apartare del Señor y no quisieres obedecer, y seducido del error, adorases dioses ajenos y les sirvieres. Ok, entonces, ¿qué otra cosa sucede? El error. El error seduce. Las doctrinas de error seducen porque cuando hablamos de doctrinas, las doctrinas de error pueden ser humanas, pueden ser de espíritus inmundos o pueden ser de demonios. ¿Ok? Entonces, ¿qué hacen? Seducen. Las doctrinas del error seducen para adorar a dioses ajenos, miren, adorar y servirles. Al Señor tu Dios adorarás y al solo servirás. Ok. Ahora bien, dice la Biblia, dice el Señor Jesús, nadie puede servir a dos señores, porque terminará amando a uno y menospreciando al otro. Nadie puede servir a Dios y a Mamón, las riquezas, al Dios Mamón. Ahí esa palabra cuando dice riquezas en el original dice Mamón. Y si usted va al diccionario dice el Dios de las riquezas. Entonces, todas aquellas doctrinas que llevan a la gente a la avaricia, de lo que nos comentaba hoy Gaby, de lo que nos enseñaba hoy Gaby, a la avaricia, aquello que siembre en buena tierra, siembre su reloj, marca chafa y Dios le va a dar un Rolex de $10,000, es error. Hacen servir al Dios de las riquezas. Están siendo seducidos por el error. Increíble, interesante, seducidos por el error. Entonces el error seduce como tal. Ya le puse un ejemplo. Ok. Con sus palabras persuasivas lo atrae. Proverbios 7 habla de la mujer ajena, de la mujer extraña. Con sus palabras persuasivas lo atrae, pero a mí lo que me llamó la atención es esto. Lo seduce con sus labios lisonjeros. Ok, si usted fuera Argentina, dirían chupamedias. Si usted viene aquí a Guatemala, le va a decir solapero, que le está haciendo así la solapa a cada rato. Aquel que se acerca a usted y siempre lo adula. Los labios lisonjeros son adulación. Eso lo puede seducir. ¿Y a dónde lo lleva la seducción? Apartarse del camino de Dios. Lo lleva a apartar, y acuérdense que los caminos de Dios también son sus pensamientos. Y muchas veces llegan con
con las personas con labios lisonjeros y los seducen a pensar que son más de lo que son y que no tienen la medida que Dios les dio, les quieren poner otra medida. Los lisonjean. Son bien culebras, pues. Arrastran el pecho con la gente. Pero eso seduce. Y siempre que alguien seduce es para desviarlo. El desvío de los simples, el desvío de los que son seducibles, los matarán. Va, mire. Al séptimo día dijeron a la mujer de Sansón, esta no es Dalila, fue la primera con la que se casó, seduce a tu marido para que nos declare el enigma, de lo contrario prenderemos fuego a ti y a la casa de tu padre. ¿Nos habéis invitado para despojarnos? Ok. ¿Quiénes estaban instigando a seducir a esta mujer? Los filisteos. Una forma de seducir alguien que, aquí, o sea, esa entidad, los de Filistia, los filisteos, ¿ok? Usan personas para seducir a los cercanos y quitarlos. Esos son entidades espirituales. Ok, mire. Salmo 62, 4. Biblia Jerusalén, segunda edición. Si usted tiene una en papel, lo va a encontrar en el 61, 5. Solo proyectan doblez. Mire, le seduce la mentira. Le seduce la mentira. La mentira seduce. La mentira seduce. La mentira seduce. Muchas veces llegan con la gente a contarle una mentira de otro, un chisme de otro, una calumnia de otro, una mentira acerca de otro. Y como es mentira, la gente tiene comezón de oír y le gusta oír, lo seduce. Lo seduce. Ok, muy bien. Miren, el hombre violento seduce a su prójimo, lo lleva por malos caminos. Versión Castilla, en Proverbios 16, el hombre, la violencia seduce. La violencia seduce. Y no me quiero meter ahí porque lleva a cosas que habría que explicar despacio. El que se apacienta de ceniza, un corazón extraviado lo seduce. Pero aquí me está hablando de aquel que hizo un ídolo, que cortó un tronco, lo talló, lo clavó, después tuvo hambre y todo. Después dice, el que se apacienta de ceniza, el que se apacienta de idolatría, un corazón extra. Entonces hay personas idólatras que se les acerca un corazón extraviado y este los seduce. No salvará su vida. Ok. Estoy apurando por la hora. Porque muchos dicen venir en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo, y seducirán a mucha gente. Esa es la seducción de los muchos. Muy bien. Pero yo le puse aquí algunos seductores. Algunos seductores. Pero dentro de los seductores hay uno que se lo quiero mostrar. Porque ese está cardíaco. Los demás están fuera de nosotros. Mire esto. Biblia de las Américas, Santiago 1:14. Sino que cada uno, bueno, le voy a poner en contexto. Empieza diciendo, Dios no puede ser tentado, ni tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando es llevado y seducido por su propia pasión. Entonces hay un seductor
que está metido en nosotros, que desafortunadamente es parte de nuestra naturaleza, y es la pasión. Biblia Peshita, sino que cada cual es tentado por su propio deseo y es seducido al desear ardientemente. Esta palabra desear ardientemente y esta palabra pasión, ¿ok? En el griego se dice epitumia, ¿ok? Y hay epitumia buena y epitumia mala. Entonces, la epitumia, ¿ok? Es algo que tenemos adentro. Es un seductor que nos lleva a que la tentación haga clic en esa epitumia. Entonces la epitumia nos seduce a acercarnos al pecado. Y dice después que cuando la epitumia se llega al pecado, concibe el pecado. Aquí todavía no ha pecado, pero lo concibe dentro de sí. Y cuando el pecado es dado a luz, cuando se hace lo que se concibió en la mente, ¿ok? Entonces se engendra la muerte. Primero es la tentación. Llega la tentación. Ahí está la tentación. Pero la tentación no puede hacer nada si nuestra propia pasión no nos seduce a nosotros mismos para acercarnos a la tentación. Se junta la tentación con la epitumia, con la persona que fue seducido, que fue desviado hacia la tentación. ¿Por qué? Porque fue seducido por su propia pasión, entonces hace clic con la tentación. Entonces, cuando hace esto, engendra el pecado, pero no ha sido dado a luz, no lo ha cometido. Ok, aquí está aquel muchacho que tiene problemas con las faldas y adelante de él viene una patoja de 90, 60, 90, aunque hay algunas que se visten con blusa que parece gargantilla y falda que parece cincho y no miden 90, 60, 90, sino miden 90, 110, 90. Parecen Michelin y así se visten, pero ahí viene. Entonces el muchacho tiene su propia pasión y ahí viene la tentación. Ok, ni la cola le mira por estar viéndole la falda, ahí viene la tentación. Entonces, si la pasión que está dentro de él lo seduce, va a pasar y la va a chulear o le va a pedir su teléfono. Y ella le va a hacer una caída de ojos. Entonces, ahí, ¿ok? Ahí concibe el pecado en su mente. Y ya le quitó el cincho, ya le quitó la gargantilla, ya está pensando cómo es, ya está pensando a dónde la va a llevar. Ok, muy bien. Pero, si se regresa y se la lleva, ahí ya dio a luz el pecado y concibe la muerte. ¿Ya? Pero entonces tenemos un seductor en nuestra carne y se llama epitumia, la pasión por lo malo. Y esos hay que dinamitarlos. Esos son los receptores. Bueno, amén, amén y amén por la hora, pero no fue culpa mía, fue culpa de Gaby. No, mentiras, Gaby, no te vas a sentir mal. Estuvo muy bendecido lo que nos enseñaste. Ok, solo te estoy molestando si todavía estás. No, ya se fue Gaby. Se fue la Gaby, pues. Solo enseñó y se fue. Ah, bueno, pues. Ok, muy bien. Espero haberme dado a entender. Entonces, mire, pues, la necedad va a estar clamando. ¿Y al oído de quién va a llegar y va a afectar? A los simples y a los faltos de corazón. Desafortunadamente, nosotros tenemos necedad todavía en nosotros.
entonces tenemos el peligro de ser seducidos. Se van a acercar a seducirnos. Pero va a hacer efecto en nosotros. Si en nosotros hay pasión por esto. Si no hay pasión por esto dentro de nosotros, si no hay receptor, la tentación no tiene de dónde agarrarse y entonces no puede engendrar el pecado. Y entonces ahí ya nos salvamos. Amén, amén y amén. No sé si alguno tiene alguna pregunta, alguna aportación. Hermana Karina. Buenas noches a todos, Dios les bendiga. No sé si me escuchan. Sí. Hermano pastor, en cuanto a lo que está explicando, quiere decir que si la persona aún tiene receptores de pecado activos que no han sido desarraigados, aún tiene, ¿cómo se podría decir?, la capacidad de ser contaminado nuevamente y ser envuelto otra vez en las mismas costumbres o pecados. Sí. Pero, por ejemplo, cuando ha tenido alguien una liberación y quedó limpio, el vaso quedó limpio y fue lleno nuevamente. Pero cuando no es lleno nuevamente, entonces queda el receptor como para volver a, no solo a contaminarse, sino que vuelva a caer peor. ¿Cómo Okay. se quita eso, Ahí, digamos? ahí estamos hablando de dos cosas diferentes. Ajá. En la concupiscencia, la epitumia es un concepto y lo que tú me dices, esto es liberación. Cuando el Señor Jesucristo habló de aquel hombre que fue liberado y dice que salieron de él el espíritu y se fue a los lugares secos, a los lugares áridos y dijo, regresaré a mi casa. Y cuando regresa a la casa, a la que él considera su casa, la encuentra ordenada y vacía. Entonces va a buscar a otros 7 peores que él para invadir otra vez la casa. Pero aquí no es por receptor, es porque la casa está vacía. Entonces, cuando nosotros vamos a participar y vamos a orar por liberación de alguien y alguien es liberado, nosotros tenemos que cerciorarnos que esta persona sea llena. ¿Ah? Tenemos que ocupar ese vacío que dejó el espíritu inmundo con algo de parte de Dios. ¿Ya? Debiese ser idealmente con el Espíritu Santo, puede ser con el amor de Dios, puede ser con la misericordia de Dios. Entonces, eso es un principio que en la Biblia se llama el principio de sustitución. Eso es eso. Ahora, ¿cómo es lo de los receptores? El apóstol puso este ejemplo y lo platicamos la vez pasada. El ejemplo es hipotético, pero es una historia que se usó para ejemplificar esto. Vino una pareja de recién casados y compró una casa muy bonita, en muy buenas condiciones y a un precio muy favorable. Entonces, cuando llegaron a hacer el trato, llegaron con el dueño, un ancianito, y les dijo, yo se las dejo en ese precio tan favorable con una condición. ¿Con qué condición? Dijeron ellos. Ok, miran ese clavito que está en la sala. Ok, sí. Ok, en ese clavito yo he colgado mi sombrero desde que tengo memoria. Yo les vendo la casa, pero ese clavito es mío. Y puedo hacer uso del clavito cuando yo quiera. El precio era tan favorable que ellos compraron la casa. Pasaron 2 meses y estaban ellos cenando y en eso tocaron la puerta. Y era el viejito. Y les dijo, vengo a colgar mi sombrero. Y entró y colgó su sombrero. ¿Ok?
¿Por qué podía ir a colgar su sombrero? Porque allí había un clavito que era de su propiedad y estaba escrito. ¿Ok? Y llegó muchas veces a interrumpirlos. Esa es la historia. El clavito es la concupiscencia, es el receptor, ¿ya? Que le da un derecho al enemigo o una oportunidad al enemigo para podernos hacer caer en la tentación, para que seamos seducidos. Llega el tentador y entonces lo que nos acerca al tentador es el clavito, es la concupiscencia. Él toca, aquí tengo un clavito. Y entonces ahí es donde entra. Ese es el concepto de los receptores, ¿ya? Es un poquito diferente al concepto del principio de sustitución. Ok. Muchísimas gracias, pastor. Muy amable. Hermana Ana perdón, hermana Elena o hermana Anita. Era yo. Ah, Pastor, yo tengo dos preguntas. Cuando dicen proverbios, porque el desvío de los simple los matará, ¿está hablando de una muerte espiritual o también física? Una cosa lleva a la otra. Mm, Mira pues, ujú, llega el tentador, concibe el pecado, ujú. comete el pecado. ¿Quién llega después? La muerte. Una muerte. Y empieza en la muerte espiritual. Entonces, está muerto espiritualmente, está en pecado, está alejado de Dios. ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a querer hacer el enemigo? Matarlo. ¿Por qué? Porque va a morir en esa condición y entonces no va a poder alcanzar los galardones. No se va a perder, Ujú. pero no va a poder alcanzar los galardones. ¿Y cómo lo va a hacer? Matándolo físicamente, porque la Biblia dice que vamos a ser juzgados por todo lo que hicimos en el cuerpo. Y es que eso es terrible, porque nosotros decimos, ok, me arrepentí, pero cuando lleguemos allá, nos van a decir, bueno, todo esto hiciste, todo esto dejaste de hacer. Hagamos cuentas, pues. Es que... Ah, caray. Exacto. Amén. Y la otra pregunta es cuando dice que todo por las muchas prostituciones, ¿a qué se refiere con prostituciones? Según en el texto de Nahum 3:4. Ok, espérame, solo voy a pedir otro poquito de agua, que aquí hay un calor que parecen dos, ya estoy molestando mucho yo por acá. Ok, entonces, mira pues, cuando nosotros hablamos de prostitución, ok, nosotros rápidamente pensamos en una mujer que se vende por precio y esto. Ok, va. Pero cuando se habla de prostitución en la Biblia, aparte de ese concepto, por ejemplo, le habla a Jerusalén. Cuando nosotros vemos Ezequiel 16, a esa mujer que le está hablando es Jerusalén. Y le dice que ella empezó como prostituta y fue peor que prostituta porque ella le pagaba a sus amantes. Pero ¿de qué está hablando? De que ella tenía ídolos, de que ella ofrecía sacrificio a otros dioses, de que ella le oraba a otros dioses, a la reina del cielo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, la prostitución también es cuando la gente ejerce idolatría. Cuando la gente está ejerciendo idolatría, se está prostituyendo. Entonces, ¿qué hace esta mujer ramera? Se vende, se prostituye. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que me está hablando? Uno, de idolatría. Dos, obviamente me está hablando de sexo ilícito. Una de las más grandes industrias a nivel mundial es la pornografía. ¿Ya? Entonces, eso es parte de la prostitución de esta gran ramera. Okay. Por ejemplo, esta mujer está representada, por ejemplo, ella dice que hace muchos hechizos.
Ajá. En griego la palabra hechizos se dice farmaquea. De ahí viene la palabra farmacia. Entonces, ya desde muchos años atrás, pero ahora es más público por las redes y todo, la industria farmacéutica ha hecho medicamentos que bajan la presión, pero la gente se enferma de otra cosa y lo saben. Y a expensas de eso, los venden y engañan. Ujú. Entonces, ¿qué corre ahí? Dinero. Sí. Corre ahí prostitución. Y los médicos, desafortunadamente, se prostituyen. Venden sus recetas. ¿Ya? Entonces, es parte de todo esto. Ajá. Todo esto. Es una de las razones por las que yo decidí dejar de ejercer. Porque es terrible. No se puede ejercer sanamente, no se puede ejercer. Sí, ya sabiendo todo esto, pues creo que también llega el temor del Señor, ¿verdad? Y pastor, en eso entrarían también las personas que cobran por predicar, que venden la palabra de esa manera. Sí, están prostituyéndose ellos. Sí, también. O sea, el término es muy amplio. O sea, yo lo que quise hoy es que entendiéramos que hay muchas, ajá, pero a lo que quería llegar es que hay un seductor que está dentro de nosotros. Que eso lo puede el caso. Hay que matarlo, pastor. Y se puede matar. La epidemia mala sí, se puede ministrar. Se puede destruir esos receptores. Muy bien, muchísimas gracias, pastor. Me quedo Vaya. bien. Papá, cuando hablamos de cómo se llama la necedad que ataca a los duros de corazón o faltos o sin corazón, no, usted no dijo duros, estamos hablando de un corazón duro. No. No. No, estamos hablando de alguien que no tiene corazón. No tiene. No no piensa, no siente. Hay que darle los matices necesarios que tenga. ¿Y por qué se pierde el corazón? Porque se los roban. Ahí está el ejemplo. Dice que Absalón se paraba a la puerta de la ciudad y le decía a los que iban entrando: ¿a dónde vas? A ponerle mi petición con el rey. Entonces él le decía: si yo fuera rey, yo te concedería tu petición, dime cuál es tu petición. Y dice, y así se robaba el corazón del pueblo. Así dejaba sin corazón al pueblo. Entonces, los traidores roban los corazones. Ya, sí, pues, ya entendí. Y papá, y cuando hablamos de ¿cómo se llama? La gran ramera que seduce a las tinieblas, a las naciones, estamos hablando de la gran ramera, la que se sienta en las muchas aguas. De esa misma. Y los que se sientan con ella. Exacto, estamos hablando de Babilonia, la gran ramera. Y entonces cuando lo vemos a la luz de la palabra, hay 7 Babilonias. Hay una Babilonia aquí en la tierra, hay una Babilonia celestial, y hay 7 Babilonias. Vaya, papá. Amén. Ahí esa duda tenía, gracias, papá. Amén. Amén. Por el orden, hermana Zenaida, después hermana Ana Virginia y después hermano Alexander. Hermana Zenaida. Amén, hermano. Contame. Y es, hermano, que la pregunta que yo le tenía es sobre los sueños. ¿Cómo podemos saber nosotros si algo que estamos soñando viene de parte de Dios o simplemente, como nos comentaba usted, es una seducción, ya sea hacia nosotros? Ok, en realidad para uno es un poco
poco difícil. Y aquí, en realidad, lo que se necesita uno es acercarse al ministro. Muy probablemente el ministro no va a tener la respuesta a la interpretación del sueño muchas veces, porque la interpretación de un sueño no es por un don de sabiduría, no es por un don de ciencia. ¿No? Las interpretaciones de los sueños es por revelación. Por revelación. Entonces, se necesita revelación de parte del Espíritu Santo para poder entender el sueño. Ah, ok. Sí, es que tenía esa duda porque a veces a mí me ha pasado muchas veces que sueño cosas con gente que yo conozco y a veces pues son cosas buenas y a veces son cosas malas, ¿verdad? Entonces, mucha gente a veces dice, es que a veces sueñan porque o comieron mucho en la noche o se acostaron viendo una película que nada que ver y tal vez eso se les refleja en el sueño. Quédate viendo el exorcista de noche a las 2 de la mañana y te vas a dormir a ver qué soñas. Sí, y entonces a veces me ha pasado, pues normalmente me ha pasado algunas veces que no vi tele, por decir así, en todo el día, o no cené, por decir, ya tarde, y a veces he soñado cosas y yo digo, ¿por qué, verdad? Porque como le comentaba, a veces sueño con personas que yo conozco y yo me pongo a pensar a veces, ¿será que lo que yo soñé es para mí, que me están tratando de decir algo a mí, o es para esta persona con la que estoy soñando? No, mira, ahí hay que pedirle revelación al Señor, ir con el ministro para que ore por ti, para que te dé revelación o que le dé revelación a él, ¿ya? Revelación a él. A veces los sueños, sí, es que los sueños en realidad nosotros no los logramos entender, porque imagínate, cuando está José, el papá de Jesús, y Herodes quiere matar al niño, no dice que José soñó con un ángel, no. Dice que el ángel se le metió en sus sueños. Puedes imaginarte, está hablando de que como que hubiese una dimensión o algo en ese momento y ahí entró el ángel. Cuando Salomón pidió lo que pidió, Dios no dice que Salomón soñó a Dios, sino dice que Dios se le apareció en los sueños. Entonces es algo bien complejo. Pero te quedaste frisada, Zenaida. No sé si todavía alcanzaste a oír. Entonces es bien complejo. Hay que pedirle a Dios y no dejarse llevar. Sí, que soñó aguachucas, esos son problemas. Que soñó que se le cayó una muela. Ay, saber ni quién se va a morir. No, con eso sí hay que tener cuidado. Amén. Pero se quedó frisada, Zenaida. Hermana Ana Virginia Yol y después el hermano Alexander. Buenas noches, pastor. Amén. Una pregunta. En Deuteronomio usted dijo 30:17, suicidios del error. ¿A qué se refería eso? Perdón, no le alcancé a escuchar. En Deuteronomio 30:17 usted dijo seducidos del error. ¿A qué se refería eso? A las doctrinas de error. Yo lo enfoqué desde el punto de las doctrinas de error. Ah, las doctrinas. Gracias, pastor. Amén. Hermano Alexander. Amén. Buenas noches, hermano. Amén. Hermano, conforme a lo que he explicado, me dice si he entendido bien, el receptor podría ser una pasión, una petumia. Es una pasión, es una petumia. Ah, vaya. Entonces, dependiendo de eso, quiero saber si, conforme al ejemplo que usted puso del don que ponía el sombrero en el clavo, entonces, mi pregunta es, bueno, serían tres en una. ¿Cómo el enemigo ha adquirido derecho sobre esa situación? Número dos,
ese derecho puede ser ancestral o puede ser que nos amarraron nuestros padres. Y lo último es cómo eliminarlo. Ok, bueno, lo primero, ¿puede ser ancestral? Sí, sí puede ser ancestral. 2, ¿cómo hace el enemigo para ponerlo? Fíjate bien. No tengas pena, hermana Zenaida. Mira, pues, un ejemplo de lo que se sabe. Por ejemplo, la pornografía. Ok, el que mira pornografía tiene una epitumia. Él es cristiano y pelea contra eso, pero de repente le da el deseo de verla. Y es un deseo muy intenso. Y pelea con eso, pero es un deseo y ahí está la tentación y él está peleando y muchas veces cae. Ahora fíjate bien. Médicamente te lo voy a contar de esta manera porque es un ejemplo que también se puede aplicar al alma y al espíritu. ¿Qué es lo que pasa médicamente? Está comprobado médicamente que si alguien mira pornografía una vez, automáticamente en cierta parte del cerebro se forman comunicación entre ciertas neuronas y queda eso en medicina se llama una huella sináptica. Para darme a entender, es como que a tu computadora le metieran un programa de la misma manera, un programa que se va a activar solito. Si la persona sigue viendo pornografía, entonces este programa crece. Y al principio miraba chicas en topless, solo desnudas de arriba, después sin nada, después termina viendo pornografía muy grosera, porque el chip va creciendo, la epitumia va creciendo. Pero, y te estoy hablando del cerebro, te estoy hablando que eso se ha demostrado físicamente, ¿ok? Entonces, así actúa el enemigo. Ahora, mira qué interesante, para que se forme esas conexiones nerviosas que hacen que la persona tenga necesidad de ver pornografía, necesitan alterar la genética de esas neuronas para que se comporten así. Entonces, físicamente, lo que altera el enemigo es la genética y ya deja puesto el receptor físico. Lo mismo hace en el alma y lo mismo hace en el espíritu, porque nosotros tenemos que entender que los espíritus tienen cuerpo, ¿ya? El mismo apóstol Pablo dice que uno es el cuerpo de los espíritus, ¿ya? Entonces, el espíritu no es algo así etéreo, no es aire, no, tiene una constitución, es un organismo espiritual. El alma es un organismo y obviamente nosotros, la parte física, somos una especie de croquis, algo así como el tabernáculo de Moisés. Moisés vio el tabernáculo de arriba e hizo una maqueta. Entonces, nuestro cuerpo es una maqueta del ámbito espiritual. En ese caso, nuestro espíritu. ¿Ya? Entonces, así lo pone, alterando algo y ahí lo deja. Amén. Amén. Ahora, Sí. ¿cómo lo podemos eliminar? Ok. Cuando ministramos y el problema es muy evidente, pero entendemos que la persona no está enchamucada, pero tiene el problema, entonces entendemos que el enemigo se acerca, seduce, hace que haga, pero no entra. Pero el Señor Jesucristo está con sus apóstoles y les dice,
ahí viene el maligno, el príncipe de este mundo. Vámonos, porque él no tiene nada en mí. Ahí viene. Si viene, y aquí estoy, a mí no me va a hacer nada porque no tiene nada en mí. Pero para cuidarlos ustedes, que tienen un montón de clavitos adentro, antes de que entre a poner el sombrero, mejor vámonos. ¿Ya? Ok. Es decir, como quien dice, huir de la tentación. Ese es uno. Hay cosas Ajá. de las cuales tenemos que huir, pero hay cosas en las cuales los receptores, el apóstol dice que se pueden dinamitar. Ok, entonces se puede orar y se puede cubrirlos con la sangre de Cristo. ¿Ya? Y mi pregunta, perdón hermano, con respecto a eso, vaya, el Señor nos hizo libres cuando creímos. Entonces, ¿cómo ese derecho puede permanecer ahí? Y la otra, en la misma allí, el ceder a esa tentación sería, bueno, tal vez no en un caso extremo, solo de pensamiento, tal vez, sería pecado también. Ok, vayamos a lo primero. Mira pues, nuestra libertad. Nosotros, el Señor murió por nuestra libertad, pero este es un proceso. Por eso el apóstol Pablo dice, a libertad fuisteis llamados. Entonces, y les dice, no caigas nuevamente en la esclavitud. Se puede volver a caer en la esclavitud habiendo sido llamados. Entonces, nosotros vamos a tener que ser libres de muchas cosas. ¿Ya? Vamos a tener que ser salvos de muchas cosas. El apóstol Pablo, él tenía fe, él era cristiano, 14 años de ser apóstol, y dice, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Su libertad no había sido perfecta aún. Nuestra libertad va a ser perfecta a la resurrección. Amén. Entonces es un proceso en el cual hay unos más grandes y otros más chiquitos. Y los más chiquitos les cuesta más, caen más fácilmente. Los más avanzados pues ya tienen algunas otras cosas. Es por eso que hay que ministrarse. Es por eso que hay que ministrarse para poder ir quitando todas estas cosas de nosotros, porque a la larga vamos a ir ganando, por así decirlo, batallas y que ya ahí quedó y a seguir con la siguiente. ¿Y por qué sucede que se va o a veces se va o regresa después de un tiempo? Y lo último, si esto sería pecado ceder, tal vez no en un grado extremo, pero sentir esa tentación sería pecado. Ok, aquí hay dos cosas. Primero, ¿por qué vuelve a regresar? Mira, el enemigo siempre va a probar. El enemigo no lo sabe todo. El enemigo no es omnipresente, ni es omnisciente, no lo sabe todo. Entonces, como no lo sabe, entonces viene la prueba y error. Tira la tentación. Y entonces, cuando se da cuenta, pero no, él empieza a aumentar y aumenta la tentación, hasta que nosotros resistimos lo suficiente. Entonces la Biblia dice, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Entonces, eso, o sea, a veces, si está el receptor, hay espíritus cíclicos que regresan, así como lo que hemos platicado que le pasó a David con el caminante. Él viene a reclamar su clavito, su derecho. Obviamente, David adentro lo que tenía era una concupiscencia. Ok. Y lo último, ok, no es lo mismo tentación que pecado. No es lo mismo. Pero nosotros sí tenemos que estar conscientes de los tipos de pecado que hay. Porque hay pecados por omisión.
nosotros dejamos de hacer algo que debemos hacer, que Dios nos requirió, o que nosotros nos comprometimos con Dios, pecamos. Ok, hay pecados de hecho, ok, pero hay pecados, cierto tipo de pecados que como que son, como que Dios es más exigente con esto. Por ejemplo, la Biblia dice, mas os fue dicho, no desearás la mujer de tu prójimo. Mas yo os digo, cualquiera que desee la mujer de su prójimo en su corazón, aunque solo la haya deseado en su corazón, en eso sí pecó. Os fue dicho, no matarás. Pero aquel que odia a su hermano es homicida. Entonces, hay ciertas cosas. Pero, por ejemplo, no robarás. Y ahí está la tentación, me lo llevo, lo dejaron mal puesto, voy a hacer esto, pero no te lo llevas. Vences, no, yo soy cristiano, qué vergüenza, y me toca administrar las ofrendas, Padre, no, ayúdame, y no te lo llevas. Ahí no pecaste. En ese tiempo no pecaste. Pero si pasa la vecina y el que ahí va el cristiano y la desea en su corazón, ese sí pecó, se tiene que ir a ministrar. Ok. Si lo ponemos en gradación, yo diría, engendró el pecado. Entonces, hay que ir, como está engendrado nada más, se puede abortar. Hay que ir a abortarlo. Amén. ¿En administración o...? El que confiesa y se aparta alcanza misericordia. Entonces, a confesar, eso es parte de. Pero si la lucha es muy intensa, entonces hay que sentarse a platicar. Pero si la lucha viene y yo lucho, oro y me contengo y todo, estoy en lucha. Ahí no hay problema. Ahí el enemigo está probando por todos lados a ver hasta dónde puede llegar. Ahí es donde hay que huir, porque hay pecados de los que hay que huir, no hay que enfrentarse. Las pasiones juveniles de las hay que huir. Y las pasiones juveniles no son solo las chicas o los chicos. Amén. Así, amén, hermano. Gracias. Va. Siguiendo por el orden, el hermano Marcos Antonio Pelín, y creo que había levantado la mano la hermana Normita. ¿No? No, va. Hermano Marcos Antonio Pelín. Buenos días, pastor, ¿cómo está? Bien, gracias. ¿Y vos qué tal? Sí, en el trabajo. Contanos. Yo tengo dos preguntas de lo que estaba hablando usted ahorita. Cuando dijo que si pasa la vecina y uno lo ve, no codicia ni la desea, pero es un receptor de querer ver, ¿eso afecta en el matrimonio? No, mira, es una lucha. En realidad es una lucha. Porque hay muchas cosas que nosotros debemos ir entendiendo para poder centrarnos. Mira, pues, nosotros tenemos, nuestro cerebro está dividido en tres grandes partes. La parte frontal, la cabeza, o sea, la parte más externa, que es la parte la corteza se llama, perdón. Ahí es donde nosotros pensamos, ahí es donde nosotros decimos, esto no es de Dios, esto es de Dios, aunque me gusta, no lo voy a hacer aquí. Después tenemos otra parte que es funcional, pero tenemos hasta abajo una parte donde están todos nuestros instintos básicos. Todos nuestros instintos básicos. Entonces, ahí va un hombre y pasa una mujer, no va mal vestida, pero sí es 90, 60, 90. Ok. ¿Qué es lo que hace esa parte interna, la más baja de nuestro cerebro? Le llega, porque pasó, le llega la información. Entonces, esa parte
esa parte más baja de nuestro cerebro, ahí están nuestros instintos, dice, ok, 90, si tuviera un niño, va a poder darle de mamar. 60, 90, sus caderas son capaces de soportar bien un embarazo sin problema. Eso es lo que está pensando la parte más básica. Ok, tenemos que perpetuar la especie. Entonces, eso, que es un instinto de reproducción, ¿ok? Entonces viene el cerebro y entonces manda un impulso y le dice a la parte más pensante, le dice, tenemos que salvar la especie de la extinción. Eso es lo que le dice, en serio. Entonces, viene la parte de acá y entonces depende de la información que tenga. Entonces, actúa. Ok, entonces el apóstol Ríos decía esto. La primera vista no es pecado, decía. La segunda, que ya es para desear, esa sí es pecado. Entonces, pasa Miss Universo y te voltea a ver. ¡Ay! El corazón se te sale por la boca. Ok, ese es instinto básico. Es ahí donde, eso es la carne. Eso es lo que el apóstol Pablo le llama carne, el instinto básico. Entonces, eso es lo que hay que sojuzgar y decirle a la carne, tranquila carne. Ya con los 10 hijos que tengo, suficiente carne. ¿Ok? Entonces, decirle no. El problema es que desafortunadamente nosotros vivimos en una sociedad donde la publicidad nos está bombardeando, nos está seduciendo constantemente. Dentro de nuestros instintos más básicos está el sexual. Por eso, si te quieren vender licor, ¿qué es lo que ponen? Una chica en bikini. Te quieren anunciar repuestos, te ponen una chica en bikini. Te quieren anunciar un buen carro. ¿Quién se sube al carro? ¿A quién le abren la puerta? A una chica. Porque la publicidad sabe que nosotros podemos comprar por instinto. Entonces, ese es el enemigo, esa es la gran ramera. ¿Ya? Entonces ahí nos ataca. Ahora bien, ahí vos vas caminando con tu esposa y pasa una patoja bonita. Lo sano es decir, pues qué hermosa esa mujer dentro de uno mismo. Hasta ahí. Pero si vos la volteas a ver, ahí sí le doy permiso que te agarre de un par de bolsazos. Porque no solamente lo que estás haciendo, ella sabe que no te vas a ir con ella, pero la estás ofendiendo. Le estás diciendo, hay mujeres más hermosas que tú. Ya, a la casa del chucho un mes. Amén. Ahora, la otra pregunta que tenía es algo que tengo curiosidad. Cuando hablaban de los sueños, el enemigo también puede interpretar sueños. Sí. Entonces Por eso, tenemos que estar, fíjate bien. nosotros tenemos que estar pidiéndole sabiduría entonces al Señor para poder entender de qué lado viene el sueño. Exacto. Y nosotros lo que le tenemos que pedir al Señor es estar llenos del Espíritu Santo. Es la única manera. Que el Espíritu Santo nos llene por completo. Es la única manera. Pero eso cuesta, es un ejercicio. Debe volverse una necesidad. Debemos llegar a comprender. Y eso va a depender de la estatura que tengamos.
Pero aún así hay gente que indudablemente, feliz noche hermana Dina, indudablemente hay gente llena del Espíritu Santo. Te pongo un ejemplo, Jimmy Swaggart. El hombre salía en televisión y se convertían multitudes por la televisión. Hacían campañas y se convertían multitudes. Tenían poder de parte del Espíritu Santo. Y cayó en pecado. O sea que ya. Imagínate, el apóstol Pablo decía, si pongo fuego en mi seno, ¿acaso no me quemo? ¿Qué está hablando? El fuego en el seno es sexo ilícito. Está hablando de él. O sea, hay que pedirle al Señor. Y con los sueños, estar lleno del Espíritu Santo para poder entender. Porque si no, a veces el sueño es del cuerpo, pero llega el enemigo y le dice, te vas a enfermar con eso que soñaste, es porque te vas a enfermar. Ya te dejo hecho pedazos. No te va a pasar nada, pero terminas pagando 300 pesos de consulta por nada. Amén. Amén. Bueno, hermano, lo vamos a dejar aquí porque ya se están saliendo los hermanos y con justa razón, ya son las 9:30. Bueno, hermanos, que pasen feliz noche. Vamos a adorar. Vamos a pedirle al Señor que nos ayude para que podamos dejar de ser simples, para que podamos quitar de nosotros la concupiscencia, que Dios nos revele y que nos ayude en este caminar para que podamos ir caminando a la libertad total. Buen Señor Jesús, Dios bueno, Dios Padre, venimos, oh Jehová Dios, delante de ti, menesterosos, necesitados, suplicantes, entendiendo, Padre Santo, que tenemos una lucha, oh papito lindo, pero sabemos que la lucha que tenemos es contra tus enemigos y que tú has de salir por nosotros. Señor Dios, aquellas cosas, Padre Santo, que nos llevan a desviarnos y que pueden estar en nuestro interior, te rogamos que las quites. La sangre de Jesucristo, que nos hace aptos para toda buena obra, y entendiendo que las buenas obras es la contraposición de las obras de la carne. Te rogamos que esa sangre preciosa sea rociada en nosotros y nos haga aptos para hacer el bien. Y que esa sangre preciosa caiga sobre los receptores, sobre la concupiscencia, Señor Dios, y la desarraigue de nosotros, para que algún día podamos decir, como tú dijiste, que el enemigo de nuestras almas y el tentador nada tiene en nosotros. Oh, ayúdanos mientras tanto, Señor Dios, a vencer cada día. Que tu Santo Espíritu haga morir las obras de la carne, esas pasiones inadecuadas, oh Señor Dios, y que sean sustituidas, oh papito lindo, por esas pasiones buenas. Así como el Señor Jesucristo dijo, cuánto he deseado, qué petunia más grande he tenido por comer esta Pascua con vosotros. Así que las cosas, los deseos intensos por las cosas buenas crezcan en nosotros, Señor. En el nombre de Jesús, papito lindo. Amén, amén y amén. Amén, hermanos. Que pasen buena noche. Que el Señor Jesús les bendiga. Les bendiga, feliz noche. Bendiciones, papá. Hermanos. Bendiciones, hermanos. Bendiciones.